Viaspook presenta Aprende con Viaspook. Curso Topografía. Hola a todos, en esta oportunidad les voy a traer la resolución de la pregunta 3 del examen final de topografía del ciclo 2023-0. Bien, nos dan como datos para el tramo AB las coordenadas de A y las coordenadas de B. También nos dicen para el tramo BC el rumbo magnético y la declinación magnética. Entonces tendríamos que obtener este rumbo respecto a al sur geométrico en lugar del sur magnético. Entonces, también nos dicen la distancia inclinada y el ángulo de vertical. Entonces, con esto podríamos obtener también la distancia horizontal. que- eh, y lo mismo sería para este caso de acá, que sería simplemente multiplicar esta distancia inclinada por el seno de este ángulo. Y listo. Luego nos dicen que el ángulo a la derecha en C. Entonces, ya con esto también podríamos obtener la deflexión en C fácilmente. Y también tenemos que es la distancia que nos indican la distancia horizontal y el azimut verdadero. También nos dan el dato de cómo inicia la progresiva que en A, que sería 1 más 200. Entonces, esto sería como decir que la progresiva empieza en 1 kilómetro más 200 metros. Listo. Y en el punto A nos dicen dibujar el croquis de la carretera. El punto B sería calcular las progresivas de inicio a fin de las tres curvas circulares definidas, considerando un radio de 150 metros. Y finalmente para el punto C tendríamos que hallar un replanteo de la tercera curva únicamente, colocando estacas cada 10 metros, como nos dicen acá. Entonces, lo primero sería para dibujar el croquis tendríamos que obtener las distancias horizontales y los ángulos de deflexión. Entonces, para realizar eso, la primera distancia horizontal la calculamos muy fácilmente con las coordenadas. Simplemente restamos las distancias horizontales en X y las distancias verticales en Y. Luego las elevamos al cuadrado y le sacamos raíz y ya obtendríamos la distancia horizontal de ese punto. Sería como un teorema de Pitágoras nada más. Entonces, no hay mucha complicación ahí. Listo. Como ya mencioné anteriormente, las distancias horizontales en 2 y en 3, que sería para el tramo BC y CD, se puede calcular simplemente con la distancia inclinada multiplicándola por el seno del ángulo de la vertical. Entonces, esto sería la respuesta. Y bueno, para el último tramo ya nos dicen de dato cuál es la distancia horizontal, así que ahí no hay que calcular nada. Luego, lo siguiente sería obtener las deflexiones. Para las deflexiones tendríamos que, en primer lugar, calcular algunos ángulos y después, bueno, eh, en base a eso obtener las deflexiones. Por ejemplo, en B tenemos podríamos calcular esta pendiente este ángulo de acá respecto a esta recta, y esto nos ayudaría a obtener la deflexión. Y bueno, esto lo obtenemos haciendo arco tangente de las distancias en X sobre las distancias en Y. Y esto sería el resultado, que es 51 grados, 1 minuto y 39 segundos. Luego, Eh, como ya mencioné, nos habían dado el rumbo magnético, entonces tenemos que calcular el rumbo geométrico. Como se ve acá, como nos dan una declinación magnética de 10 grados, entonces simplemente la graficamos también y, la, el rumbo real sería 35, 35 grados y 30 minutos. Entonces, em, ya con este ángulo que obtuvimos acá, lo sumamos a este rumbo de acá y obtendríamos la deflexión en B, que sería este valor de acá. Luego, para la deflexión en C, esto es algo más sencillo porque ya sería simplemente prolongando esta recta que
todo esto sería 180, le restamos este ángulo y obtenemos este valor de acá. Finalmente, para obtener la última deflexión, que es esta de acá, bueno, tendríamos que calcular este ángulo de acá y, y ya como nos dan el azimut, bueno, tendríamos que sumando este más este, restarle 180 y sería esa la deflexión. Entonces obtenemos, para obtener este ángulo tenemos que utilizar, eh, tenemos que trasladar este ángulo acá. Entonces este ángulo ya lo conocemos y por lo tanto este ángulo acá sería el mismo que el ángulo que está acá. Porque, bueno, se puede ver acá una Z claramente. Y, y listo. Luego, con este valor podemos obtener este ángulo acá. Porque esto sería este mismo ángulo que está acá, que es este mismo ángulo de acá. Entonces, este ángulo de acá sería este más este menos 180. Entonces, este ángulo sería 21. No, bueno, para ser más precisos, 20 grados, 49 minutos y 10 segundos. Y eso lo podemos trasladar acá, que, que sería el ángulo que necesitábamos. Entonces, ya con esto podemos obtener la deflexión en D, que es 59 grados, 10 minutos, 50 segundos. Listo. Y ya con esas deflexiones ya tenemos el croquis armado, que tendría que quedar algo así. Bueno, trazamos los arcos también y ya tendríamos indicando las deflexiones en cada punto, ya tendríamos nuestro croquis ya bien definido. Listo. Bueno, para la siguiente parte tenemos que, como nos pide calcular las progresivas de inicio a fin, para las tres curvas circulares tenemos que recordar estas fórmulas de acá. Y bueno, tenemos que calcular este punto de acá y este punto de acá, que es con los que termina e inicia la curva. Entonces, esto se hace con estas fórmulas, con estos datos de acá, que vamos a ir obteniendo. También podríamos calcular esto bueno, este punto de acá, pero no, este valor de acá, pero no lo encuentro tan necesario, ya que no se pide el problema. Pero bueno, de todas formas lo hice. Bueno, con los datos que hemos obtenido y la deflexión, por eso es importante calcularlo. Ya obtenemos directamente utilizando las fórmulas los valores de L, que sería necesario para calcular la longitud de la progresiva y cómo va a ir avanzando. Entonces, tenemos el radio, tenemos la deflexión y podemos calcular la tangente. Ya. Como se dice que la progresiva inicial en A es 1 más 200, entonces a esto le sumamos la distancia horizontal, le restamos la tangente y obtenemos el primer punto, que es este de acá. Entonces, para concluir, el primer tramo sería este valor de acá más este L de acá. Y sería esto de acá. Ese sería el punto medio que obtenemos con L medios, pero no es, como dije, no es esencial obtenerlo. Y sería un proceso similar acá. Solo que acá tendríamos que, para obtener este valor de acá, lo que tenemos que hacer es, que sería el inicio de la segunda curva. Entonces, tendríamos que sumar esta distancia horizontal, restarle esta primera tangente y de ahí restarle la segunda tangente y obtenemos esto. Luego le sumamos la cuerda, le sumamos este L y obtenemos este valor de acá. Y bueno, ya para esto sí sería lo mismo que esto, entonces ya el proceso es bastante iterativo, por así decirlo. Y bueno, para obtener el valor final de la progresiva, lo que tenemos que hacer es, con este último valor, sumarle la última longitud del tramo final que nos dieron de dato acá, que es esto de acá.
Luego le restamos la última tangente que calculamos, que es esta de acá, y es como si hiciéramos esto. Esta distancia horizontal, esta sería la distancia horizontal total. Le restamos la tangente y obtenemos este pequeño tramo de acá. Entonces, este tramo de acá le sumamos a todo el total que ya habíamos obtenido y obtenemos 2 más 552.824, que sería la progresiva al final del tramo. Y a esto le tenemos que restar el inicio, que sería en el punto A, que es 1 kilómetro más 200. Entonces le restamos a esto y ya obtendríamos la longitud total de la carretera que hemos planteado, que sería 1352.824 metros. Y bueno, finalmente para hallar la tabla de replanteo de la tercera curva, tenemos que tener en cuenta los siguientes datos. Y es el alfa acumulado, cómo se obtiene en función de las distancias que vamos y de las distancias del arco sobre el L, y en base a eso podemos obtener también el radio vector. Entonces, nada más sería ir aplicando la fórmula paso a paso cada 10 metros. Entonces, esto es, bueno, también bastante iterativo. Hay que sumar uno por uno o utilizar la hoja de cálculo que se encuentra en la calculadora, que es eh, o utilizar también la tabla que se encuentra en la calculadora también. Hay herramientas en una calculadora Casio que nos pueden permitir obtener esto más rápido. Entonces, bueno, el cadenamiento empieza en 161.61. Ya para abreviar he omitido el más 2, pero ya se sabe que hay un 2 anterior a esto. Entonces, eh, como sabemos, el arco acumulado acá es 0 y el alfa acumulado sería 0 también. Entonces el radio vector es 0. Luego, para el primer arco tenemos 170. Entonces, a 170 para completar los primeros 10 tenemos que llegar a 170. Entonces le restamos a 170 esta primera distancia y obtenemos 8.39. Y entonces el alfa lo calculamos con la fórmula y obtenemos este valor. Ya. Finalmente, para los siguientes datos, ya como sabemos, el arco se repite, entonces sería el mismo valor repetido una y otra vez. Sí, solamente hay que sumarlo al anterior y al anterior y al anterior y así hasta completarlo. Pero hay que tener en cuenta que una vez que llegamos a 310, ya estamos a punto de completar el replanteo de la curva, entonces tenemos que em, aquí tener algo de cuidado porque tenemos que hacer un proceso similar a lo que hicimos al inicio. Sería simplemente a este restarle este y obtendríamos el último arco y a eso lo sumamos al arco acumulado y finalmente obtenemos el alfa acumulado. También otra manera de hacerlo es directamente con el arco acumulado, porque si aplicamos la fórmula para obtener el alfa directamente a este valor, entonces obtenemos de forma directa también el valor de nuestro alfa. Y eso nos permitiría obtener el radio vector de todas maneras. Como se ve acá, nos sirve más obtener el alfa acumulado para calcular el radio vector que obtener el alfa de cada sección. Entonces eso nos permitiría obtener el radio vector tal vez con mayor rapidez. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.